muchas gracias por la invitación a todo el equipo organizador. Y este año entonces quería contarles un poquito lo que introdujeron recién en el título, que fue que nos metimos en esta avenida, de alguna manera, de el score de riesgo poligénico, porque verdaderamente, como muchos alrededor del mundo, pensamos que es el futuro de la medicina preventiva. Y para definirlo un poquito y entrar de lleno ya en la presentación, vamos a hacer una diferencia entre lo que es una enfermedad monogénica y una enfermedad poligénica. La monogénica es la que conocemos bien, fácil, porque es la clásica mutación de herencia mendeliana, altamente penetrante, que suele conferir un riesgo absoluto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una mutación en BRCA1 o BRCA2 es una mutación penetrante que confiere un riesgo absoluto. Esto significa que no tengo que compararte con otra población para determinar que eso ya te está confiriendo un riesgo alto de contraer cáncer de mama. A diferencia de la enfermedad poligénica, que es la sumatoria de muchas variantes, en donde cada una agrega un poquito de peso, pero todas sumadas dan un peso determinado que confiere lo que llamamos un riesgo relativo. Relativo porque la tengo que comparar, es relativo a una población control con la cual comparé y obtuve esos datos, ¿verdad? Entonces, en definitiva, ¿de dónde sale toda esta información de los scores de riesgo poligénicos? Simplemente para hacer un resumen rápido para aquellos que todavía no lo conocen bien. Sale de todos los famosos consorcios de GWAS, ¿verdad? En donde lo que uno hace en un experimento de GWAS es tratar de conseguir dos grupos, lo que llama el grupo control, o no pacientes, ¿verdad? Y el grupo pacientes, que tiene la enfermedad. Entonces se obtiene DNA de ambos y normalmente se procesa por alguna metodología. Bueno, en el caso de la pantalla es un SNP array, no es lo que hacemos nosotros exactamente, después les voy a contar, pero no importa, es tratar de tener la información diferencial entre los polimorfismos que existen entre los pacientes y los no pacientes para saber cuáles están presentes en los pacientes y a su vez están ausentes en los no pacientes. Y también, que es importante y muchas veces no se dice, cuáles están presentes en los no pacientes, ¿no? Y ausentes en los pacientes, porque esos pueden llegar a conferir una disminución del riesgo. Entonces, bueno, todo eso es lo que va a terminar conformando el score de riesgo poligénico, que es la sumatoria de muchas mutaciones que para cada enfermedad será diferente según el estudio. Ahora, ¿qué pasa? Hay un par de cosas importantes a decir de esto y tener, digamos, muy presente. Primero, que es cuán grande es el tamaño de muestreo, porque eso influye muchísimo sobre el resultado del GWAS. O sea, hay GWAS mejores, hay GWAS peores, y hay que tener mucho cuidado con esos datos. Entonces, primero, cuán grande es el tamaño del muestreo. Que no tengo un desvío muy grande, porque obviamente, por más que tenga un muestreo grande, vamos a suponer que tengo 500.000 individuos, ¿no? Que pude colectar para el GWAS. Tampoco va a ser muy útil si 480.000 son controles y 20.000 son enfermos, porque el desvío que tengo ahí es enorme, porque lógicamente es mucho más fácil colectar individuos que sean no pacientes o controles que los que tienen la enfermedad, porque dependerá de la epidemiología típica de cada enfermedad. Y el otro punto importante es cuál es la ancestría de la población de estudio. Eso es clave, porque por ancestrías se van teniendo distintos resultados de GWAS para una misma enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta primero para qué ancestría fue validada o si fue validada para muchas ancestrías, ¿no? Eso, entonces, ancestría de dependencia también, no solamente el tamaño del muestreo, sino ancestría de dependencia también. Una vez que tengo esos datos, como es, bueno, ahí es relativamente simple. Lo que hay que hacer es simplemente una sumatoria de todos esos polimorfismos que encontré en el grupo paciente que no estaban en el grupo no paciente, ¿no? ¿Verdad? Multiplicados, esa sumatoria, por el beta, el effect size que tiene en el GWAS cada una de esas posiciones. Entonces, simplemente uno va a tomar esa posición que encontró en el paciente y se va a fijar si está heterocigota o homocigota, lo multiplica por 1 por 2, de acuerdo a cómo esté, y a su vez lo multiplica por el beta, que es el effect size. Se hace toda la sumatoria y se termina con, no sé, estos tres ejemplos que están acá, Fred, Alice y Greg, que terminan con estos raw numbers que se ven acá, que son tres distintos, porque tenían distintos polimorfismos cada uno. Entonces, hasta ahí lo que tengo es el raw number, y este sería el cálculo fácil, teórico, de cómo salía. Después, en la realidad, esto obviamente se complejiza de muchas maneras, porque hay que hacerle un tratamiento a estos datos de acuerdo a muchas cosas que pasan, como hacer, por ejemplo, el tratamiento de las variantes multialélicas, si me empiezan a aparecer SNP ambiguos, el tipo de dosaje que estoy teniendo en cuenta, qué tipo de tratamiento le voy a dar a los datos ausentes. O sea, hay muchas cosas que van a ir complejizando la historia. Lo que dije antes es lo más teórico, suele complejizarse con estas situaciones que mostré.
Hasta acá entonces uno tiene lo que sería el raw number, ¿no? de ese PRS, de ese score de riesgo poligénico, y ese raw score lo que hay que hacer es ponerlo en valor. El valor es cuando uno lo pone en distribución de percentilos, quintilos, lo que uno decida poner, que determinan el riesgo. Entonces, supónganse que yo mido mi riesgo para cáncer de mama u otro cáncer de próstata, el que sea, ¿no? Y tengo un raw number en comparación con esa población de estudio que estoy observando. Y el raw number me muestra que caigo en el percentilo 95. Entonces, esta distribución de percentilos se hizo en función de la población de estudio que estoy mirando en ese momento. Y si mi raw score cae en el percentilo 95, eso no significa exactamente que tengo un 95% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama, sino que lo que está diciendo es en realidad que de cada 100 personas que tienen ese score, 95 desarrollan cáncer de mama y 5 no, que no es lo mismo. Entonces, es importante tener en cuenta esa propensión al riesgo que significa el score de riesgo poligénico. Pero lo importante es esto, es poder tener esta distribución. Y como esta distribución depende mucho de la población en estudio, ahí es donde empieza el problema cuando uno quiere aplicar un score de riesgo poligénico que determina un determinado GWAS, que puede estar en el PGS Catalog, y lo quiere poner en la población donde uno está trabajando. Entonces, ahí uno se va a encontrar con esta situación. O sea, si tengo el grupo de casos y controles, o sea, estuve participando en ese GWAS, bueno, usaré la misma metodología del paper, tendré que validar que mi población está funcional. Los autores me van a tener que dar los puntos de corte de la población que usaron, ¿no? Porque es inherente a esa población que manejaron, para decir el raw score en qué percentilo cae. Es inherente a esa población, entonces me los tienen que pasar. Algo que obviamente los autores suelen no pasar, porque obviamente asumen que cada uno lo va a tener que hacer en su población. Entonces, es complicado de aplicar. Lo que debería hacer es tener mi grupo de casos y controles, y en ese caso, determinar los raw scores, y ahí sí obtener mis puntos de corte para esa población determinada. Entonces, ese es el camino que finalmente nosotros tuvimos que tomar y que estamos tomando con cada PRS que estamos validando en distintas enfermedades. Este año hemos validado este de cáncer de mama, que es el que les quería contar cómo hicimos el proceso. ¿Qué utilidad clínica tiene? Bueno, claramente una vez que puedo tener en el modelo la estratificación de riesgo en percentilos y una persona me cae en un riesgo muy alto, las acciones a tomar para el manejo de ese paciente es lo que se valida en este tipo de modelos. Uno que tiene un score de riesgo poligénico muy bajo para esa enfermedad X, cáncer de mama supongamos, puede dilatar el tipo de prevenciones no invasivas que va a hacer. Un riesgo medio poblacional, bueno, es la prevención estándar que se sigue típicamente. Cuando ya el riesgo es elevado, bueno, ahí la prevención se puede acelerar, la no invasiva. Pero si es muy alto, el manejo del paciente ya va a requerir una prevención invasiva. Entonces, el score de riesgo poligénico realmente para aquellos donde está bien validado, tiene una utilidad que es enorme para el manejo del paciente en esa enfermedad. Entonces, bueno, muchas veces, fíjense, cuando hablamos de cáncer de mama, ahora específicamente, nosotros en el laboratorio, cuando testeamos paneles de cáncer de mama hereditarios, nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Con estas situaciones A y B típicas, ¿no? Por ejemplo, un familiar con mutación patogénica en un gen de alto riesgo, pues ser BRCA, que no se presenta con cáncer de mama, cuando otros miembros de la familia sí lo han presentado. Entonces uno ahí empieza con las elucubraciones, bueno, expresividad variable, penetrancia incompleta, bueno, ¿qué habrá pasado a este paciente que no lo expresa cuando todo el resto de la familia que lo tuvo sí? Bueno, esa situación te toca. Y la situación B también, ¿no? Un paciente con cáncer de mama a edades tempranas y casos familiares y no tiene mutaciones en paneles de genes de alto riesgo heredables. Y no se pregunta, ¿cuál es la causa entonces? Para tener esa enfermedad a edades tempranas, obviamente es heredable, pero ¿dónde está la causa? Entonces, bueno, obviamente ahí puede estar en genes que aún no se hayan descubierto, pero bueno, esa probabilidad va disminuyendo, o puede estar en otro lado, como el score de riesgo poligénico. Bueno, y eso es lo que pasa con el de cáncer de mama, ¿no? Donde la mayoría de la bibliografía es tendiente a mostrarnos que, por ejemplo, imaginemos esta situación. El score de riesgo poligénico está modificando, ¿tá? En las mutaciones penetrantes que pueden ocurrir, por ejemplo, en los BRCA. Entonces, como mostré en la situación anterior, imaginemos, por ejemplo, que tenemos una paciente que tiene una mutación penetrante en BRCA2 patogénica, ¿no? Y muchas veces pide o directamente se la somete a una mastectomía profiláctica por las dudas, porque tiene todos los familiares que tuvieron esa mutación han desarrollado cáncer. Entonces, se la puede someter a eso. Pero ¿qué tal si su score PRS era lo suficientemente bajo como para que realmente estuviera en ese caso de un riesgo muy disminuido a pesar de tener la mutación BRCA patogénica? Eso es lo que nos estamos viendo y el riesgo que estamos corriendo. Y efectivamente, digamos, se ha demostrado ya en varios trabajos
que cuando uno tiene una mutación penetrante, por ejemplo en BRCA, y el score de riesgo poligénico es alto, eso genera un efecto aditivo. Y el riesgo se eleva mucho más, así como la agresividad. Mientras que una mutación BRCA patogénica, pero con un score de riesgo bajísimo, el odds ratio baja muchísimo y la probabilidad por ahí hasta no desarrollarlo está. Entonces, es importante mirar la mutación penetrante en el contexto de qué está diciendo el score de riesgo poligénico. Bueno, todo eso es lo que a nosotros nos plantea decir, bueno, tenemos que ir por ese lado y también tenemos que hacer la validación propia, porque claramente si uno no tiene su propia población se encuentra en un problema, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue un protocolo de validación con un objetivo primario que obviamente era evaluar en la población local si existe correlación entre PRS y la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, como hipótesis primaria, y el objetivo secundario, que en realidad secundario era el más importante, que era construir la base de datos control del cálculo de PRS en esa población para poder establecer nosotros la línea de corte en nuestra población. Porque si no nos va a llegar una paciente y no podemos establecer la línea de corte de una población europea. Entonces, bueno, trabajamos eso con un total de 60 pacientes, todo el mundo sabe lo complicado que es juntar pacientes en Argentina. Bueno, lo hicimos con 60 pacientes totales en 3 grupos, que los dimos 20, 20 y 20, en donde el grupo A eran pacientes con cáncer de mama con mutaciones monogénicas ya detectadas en nuestro sistema, ¿no? Que habían sido tratadas con nosotros. El grupo B eran personas sanas de la población general y el grupo C eran pacientes con cáncer de mama, pero sin mutaciones monogénicas. El otro grupo que yo decía, ¿no? Pacientes jóvenes también, cáncer de mama, sin mutaciones monogénicas. El detalle de cómo fue los criterios de inclusión son estos, voy rápido. En el grupo A, que eran pacientes que presentaban mutaciones patogénicas de alta penetrancia con cáncer de mama ya establecido, lo hicimos para aquellos que tenían mutaciones en BRCA1, BRCA2, PALB2 y CHEK2. O sea, genes de alto riesgo y mediano riesgo. Y ahí nuestra hipótesis nula era que la presencia de la enfermedad es independiente del PRS. En el grupo B teníamos pacientes sanas que fueran sin antecedentes familiares, entre 45 y 65 años, con la densidad mamaria entre 2 y 3 en el último examen mamográfico, que no hubieran recibido terapia de reemplazo hormonal, y con un BMI entre 18 y 25. Y en el grupo C eran pacientes de alto riesgo empírico porque ya tenían el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 45 años, eran negativos para todo el panel multigénico que hacemos en Heritas, y había al menos 3 casos familiares de primer y segundo grado en la familia ya con cáncer de mama también. Y sí, una cosa importante era que fueran de ancestría europea o hispana latinoamericana, porque es donde el PRS que nosotros usamos hasta ahora fue comprobado. Acá la hipótesis nula nuestra era que el PRS se distribuye homogéneo entre los percentilos. Ya vamos a ver que esta hipótesis nula se rechazó y la de arriba se comprobó, hago el spoiler. ¿Cómo tratamos la información? Una vez que teníamos estos 60 pacientes, lo que hicimos, que vino de sangre o de saliva, y demostramos que no había ninguna diferencia de tomar sangre o saliva. Esto era así porque algunos pacientes entraban por el médico para hacer nuestro panel de cáncer hereditario y era sangre, y a muchos controles que íbamos obteniendo era más fácil obtener saliva. A todo esto, el tratamiento que nosotros hacemos de la secuenciación, como dije, no es SNP array. Nosotros adoptamos muy tempranamente otra tecnología que es Low Pass Genome Sequencing, que lo hacemos a 1 core, y lo secuenciamos en nuestros equipos Nexa 500. Y una vez obtenida esa información, lo que hacemos es imputarla usando el algoritmo de Glimpse, que en nuestras manos fue el más sensible y el mejor hasta ahora de los que hay disponibles. Y esa imputación nos deja 88 millones de marcadores imputados, de los cuales de ahí nosotros trabajamos 2 paneles derivados de acá. El de 313 SNPs, que son marcadores de PRS de cáncer mama, que son los que estableció el consorcio del paper del 2019, y un panel de ancestría de 3 millones de marcadores compuesto de 7.345 individuos, que son los que nos permitían determinar la ancestría, ¿no? Porque recuerden, digamos, si había alguno, o sea, obviamente al incluirlo, en el criterio de inclusión se le preguntaba la ancestría, pero si después no se condice con la ancestría genética que nosotros veíamos, lo teníamos que excluir al paciente, así que tenía que ser ancestría europea o hispano-latina. Bien, entonces, con esta información, obviamente, lo primero que hicimos fue determinar que las ancestrías eran las correctas entre la self-reported y la genética, y mayormente fue así, aunque bueno, por ahí la gente lo reportaba más light o más genérico, nosotros lo veíamos un poquito más fino. Acá está distribuida la ancestría en grupos, y efectivamente la mayoría era de Southwestern Europe o Northern Italy, Northern Europe, Eastern Mediterranean o Américas. Acá se nos coló algún que otro Ashkenazi, que está bien, lo dejamos, no era lo ideal, pero bueno, estaba bastante bien las ancestrías de acuerdo a lo que necesitábamos.
Bueno, y después, cuando obtuvimos el PRS score, el raw number de PRS score, lo transformamos a un Z-score y lo ploteamos para ver entre los tres grupos, y el resultado que obtuvimos fue el siguiente. El grupo A, como dije, son pacientes que tienen mutación penetrante. El grupo B son las que, ¿cómo se llama? Las que tienen cáncer de mama pero sin mutación penetrante. Y el grupo C es el grupo control, en este caso. Entonces, lo que observábamos es que no había diferencias significativas entre el B y el A, así como entre el A y el C, pero sí había una diferencia significativa entre el B y el C, es decir, entre el grupo de pacientes de cáncer de mama sin mutación penetrante y el grupo control, que era lo que esperábamos, en definitiva, ¿no? Este gráfico representa un poco lo que esperábamos. Con un N más grande obtendríamos más significancia. Cuando nos concentramos solamente en ver el B y el C, se puede ver acá más claramente, entre los pacientes que eran sanos o tenían cáncer sin mutaciones penetrantes. Ahí los podíamos separar bien, como dije, ¿no? A pesar de trabajar con 60 pacientes, los podíamos separar. Así que por las dudas, igual corrimos una simulación de Monte Carlo entre el B y el 100 con 40 muestras, simulando 40 muestras con 10.000 randomizaciones. Y acá sí que se pudo ver que 40 muestras por grupo eran más que suficientes para hacer la separación que nosotros estamos pretendiendo para nuestro objetivo. Así que en definitiva, si bien ya la veíamos en 20, lo que estamos haciendo es continuamos el protocolo hasta la actualidad para sumar 40, y se están procesando los datos ahora, pero simplemente para que nos quede un grupo control más sólido para establecer las líneas de corte. Y la misma simulación obviamente no logró separar ni A versus B ni A versus C, que eran los pacientes con cáncer de mama con mutaciones monogénicas, el grupo control, o cáncer de mama, mutaciones monogénicas versus el de cáncer de mama sin mutaciones monogénicas. ¿Qué pasa? Acá esto también era esperable de alguna manera, porque aquellos pacientes que tienen mutaciones monogénicas, uno espera que el PRS se distribuya básicamente bastante homogéneo, digamos, porque lo que va a estar haciendo ese PRS es más vale modificar qué tipo de efecto va a tener la mutación penetrante. ¿Tá? Un PRS alto la va a darle más fuerza y un PRS más bajo la va a disminuir, pero uno espera que esté bastante distribuido, mientras que en los pacientes sanos uno espera que esos PRS vayan disminuyendo y en los que tienen cáncer que vaya aumentando. Eso es lo que vimos al establecer a partir del raw number, pasar a percentilos y establecer nuestras propias líneas de corte. Lo hicimos primero por quintiles y después lo hicimos por deciles. Fíjense que todavía entre el grupo control de vuelta y el grupo con cáncer de mama sin mutaciones patogénicas, ¿no? Por quintiles y por deciles, como les decía, y acá en quintiles, todavía en el quintil 5, todavía se sigue colando un paciente sano, pero cuando uno lo establece por deciles, ya en el decil 10 no queda ningún paciente sano. Entonces, fíjense lo que decía antes, el score de PRS va aumentando a medida que aumentan los deciles para todos aquellos pacientes con cáncer de mama sin mutaciones, y va disminuyendo la cantidad de pacientes, la cantidad de controles que van quedando a medida que aumentó los percentilos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos acá es que vemos que al percentilo número 10 está concentrada la mayor cantidad de pacientes, donde en nuestra línea de corte quedarían los que tienen un mayor riesgo. Traigo cualquier persona, le hago un PRS para cáncer de mama, me cae en el percentilo 10 y le voy a decir, estás en un riesgo altísimo. Eso es lo que nos permitió establecer nuestras propias líneas de corte. Obviamente, como los datos son pocos, todavía el odds ratio lo hicimos por quintilos, en donde todavía hay muy pocos datos, entonces es bastante, un desvío estándar bastante alto. Lo más probable es que este odds ratio esté más cerca de 5, de 4 que de 10, como se muestra acá, pero ya está mostrando que el quintilo número 5 ya el riesgo se eleva terriblemente, ¿no? Entonces, para ir concluyendo esto, ¿hacia dónde vamos? Digamos, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, hacia dónde vamos es, nosotros lo que queremos es trabajar un modelo combinado, que nos parece que es el mejor para el manejo de un paciente. Eso significa trabajar con el panel de genes hereditario que estamos trabajando hoy, pero incluir PRS más la historia familiar en un modelo combinado como el que hoy hace CANRISC, pero para una población local acá en Argentina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente toda la masa bibliográfica de este momento indica que cuando vos tenés un score de riesgo poligénico muy alto y una mutación en algunos gen de riesgo alto, como puede ser un BRCA, bueno, el odds ratio es altísimo.
tanto como en un gen moderado, como puede ser PALB2 o CHK2, y sin mutaciones en genes, como es el diamante verde, también es elevado. Ahora, cuando es bajo ese score de riesgo poligénico, incluso cuando tengo una mutación BRCA, el odds ratio baja de 8 a menos de 4. Y en un gen moderado, como puede ser PALB2 o CHK2, de 4 me termina bajando a 1, porque el score de riesgo poligénico lo está tirando para abajo. Y en un paciente que no tiene mutaciones, es bajísimo. Incluso tiene un riesgo disminuido, se dice. Entonces, es súper importante poder mirarlo en ese contexto, ¿no? Entonces, apuntamos a eso para poder darle al paciente y al médico un mejor manejo y mejores decisiones. Pero por otro lado, hay otra cosa más importante, que es como esta pregunta acá en el review, ¿no? Si el score de riesgo poligénico puede ser un screening costo efectivo, por ejemplo. Y la respuesta que nosotros tenemos, después de mirar todos estos datos, es que sí. Cuando uno trabaja con el panel de cáncer hereditario, de todos los pacientes que nosotros recibimos en nuestro servicio, por lo menos, el 20-25% determinamos que tienen alguna mutación patogénica en un gen de alto riesgo o de riesgo intermedio. Entonces, ¿qué pasa con el otro 80-75%? Era innecesario en principio hacerle un ensayo tan costoso como el panel. Ahora, ¿qué pasa? No tenía ninguna información previa para decir si se lo tenía que hacer o no. En cambio, cuando uno hace, por ejemplo, a todos esos pacientes de primera instancia, score de riesgo poligénico, se presenta con la enfermedad, lo deriva al médico, le hago score de riesgo poligénico como primera instancia, y me da extremadamente, no sé, alto, bueno, digamos, entonces ahí uno, o muy bajo, por ejemplo, uno podría decir, bueno, entonces es muy probable que tenga o que no tenga una mutación penetrante y lo pasaré al panel a hacer algo más costoso. Entonces, en definitiva, el score de riesgo poligénico sí serviría como un screening inicial para determinar a qué paciente hay que pasarlo a panel o no pasarlo a panel. Sería mucho más costo efectivo, sobre todo porque hacer score de riesgo poligénico es mucho más económico, incluso haciendo el low pass genome. Entonces, en definitiva, resumiendo para terminar, nosotros creemos que es aplicable en un modelo combinado, como también utilizarlo en lo que sería screening de primera instancia para determinar qué pacientes de cáncer de mama merecen pasar o son necesarios pasar a un panel de cáncer hereditario que es más costoso. Nosotros ahora estamos avanzando con incluir hasta 40 pacientes por rama, como dije, y ya tenemos entonces determinado el grupo que nos permitió a nosotros establecer la distribución en percentilos, y hoy sí ya estamos en condiciones de a cualquier paciente poder hacerle score de riesgo poligénico y evaluar su riesgo. Bueno, muchas gracias.